Ahí estaba yo, parada frente al escritorio de cristal, viendo cómo Sebastián me miraba con esa sonrisa arrogante que tanto conocía. En sus manos tenía mi carta de despido, y yo solo sonreía. ¿Sabes qué, Natalia?, me dijo, reclinándose en la silla de cuero que antes era de su padre. Creo que esta empresa necesita sangre nueva. Gente que realmente entienda el negocio moderno. Le entregué mi laptop sin decir una palabra. Pero cuando llegué a la puerta, me di la vuelta y le dije algo que jamás olvidaría. Buena suerte con la reunión de lunes, Sebastián. La vas a necesitar. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta ahí, porque esta historia comenzó 5 años atrás, cuando yo era solo una empleada más en Corporativo Mendoza. Una empresa de importación y exportación que trabajaba con socios de 4 continentes. Mi nombre es Natalia Herrera, y durante 5 años fui la persona invisible que mantenía funcionando las relaciones más importantes de la empresa. ¿Mi secreto? Hablo 4 idiomas con fluidez: español, inglés, mandarín y alemán. Pero eso no era lo más importante, yo entendía las culturas, los matices, las formas correctas de hacer negocios con cada socio. El señor Mendoza, el fundador, siempre me valoró. Era un hombre mayor, de esos que entienden que el respeto y la experiencia valen más que los títulos universitarios. Él sabía que cuando los alemanes llamaban a las 6 de la mañana con problemas en sus envíos, yo era quien podía calmarlos en su idioma. Cuando los chinos se molestaban por retrasos, yo sabía exactamente qué decir para mantener la relación. Durante 5 años, nunca fallé. Ni una sola vez. Pero hace 3 meses, el señor Mendoza decidió tomarse unas vacaciones largas. Me voy a descansar un tiempo, Natalia, me dijo. Sebastián se hará cargo mientras estoy fuera. Sebastián Mendoza, su hijo de 28 años, recién graduado de una universidad privada con un MBA que costó más que mi salario de 2 años. Llegó a la empresa con ideas revolucionarias y la firme convicción de que todo lo que su padre había construido estaba desactualizado. Desde el primer día, noté cómo me miraba. Como si fuera un mueble viejo que había que cambiar. Durante semanas, ignoró mis reportes, canceló reuniones donde yo iba a presentar actualizaciones sobre nuestros socios internacionales, y comenzó a traer consultores externos para modernizar los procesos. Natalia, me decía con esa sonrisa condescendiente, entiendo que has estado aquí mucho tiempo, pero necesitamos evolucionar. Los negocios ya no se hacen como antes. Lo que Sebastián no sabía era que yo había estado preparándome para este momento desde que llegó. Veía las señales. La forma en que evitaba las llamadas internacionales, como delegaba todas las comunicaciones importantes a otros empleados que solo hablaban español e inglés básico. Y como cada semana llegaba una nueva queja de nuestros socios por malentendidos en las comunicaciones. Pero había algo más que Sebastián no sabía. Algo que ni siquiera su padre conocía completamente. Durante los últimos 6 meses, los socios internacionales habían comenzado a contactarme directamente. No para quejas o problemas, sino para consultas personales. Klaus me había preguntado sobre oportunidades de expansión en otros países latinoamericanos. Liu Wei me había pedido mi opinión sobre regulaciones comerciales regionales. Jennifer me había solicitado análisis de mercado que iban más allá de nuestros contratos actuales. La gota que derramó el vaso fue cuando llegó la propuesta del contrato más grande en la historia de la empresa, una alianza con un consorcio internacional que incluía empresas de China, Alemania y Estados Unidos. Un contrato de $5 millones que podía transformar completamente el negocio. ¿Y saben qué hizo Sebastián cuando le presenté el primer borrador de la propuesta, traducida y adaptada culturalmente para cada socio? Me miró como si le hubiera entregado basura. Natalia, aprecio tu esfuerzo, me dijo, pero creo que necesitamos un enfoque más profesional. He contratado una agencia de traducción. Ellos se harán cargo de todo. Esa tarde, mientras empacaba mis cosas, sabía exactamente lo que iba a pasar. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Porque Sebastián estaba a punto de descubrir algo que su MBA nunca le enseñó, que el verdadero poder en los negocios no viene de los títulos o el dinero. Viene de las relaciones que construyes con respeto, tiempo y dedicación. El lunes llegó como un huracán. Yo estaba en mi apartamento, tomando café y revisando ofertas de trabajo, cuando mi teléfono comenzó a sonar. Primer mensaje, de Liu Wei, nuestro socio principal en Beijing. Natalia, ¿dónde estás? La reunión comenzó hace 1 hora y nadie puede responder nuestras preguntas sobre las especificaciones técnicas.
Segundo mensaje, de Klaus Müller, el director alemán del consorcio. La persona que nos enviaron solo repite frases básicas en inglés. Necesitamos hablar contigo urgentemente. Tercer mensaje, de Jennifer Adams, la representante estadounidense. Natalia, esto es un desastre. ¿Qué está pasando ahí? Pero el cuarto mensaje fue el que me hizo sonreír realmente. Era de Carmen, la asistente del señor Mendoza. Natalia, por favor, ayúdanos. Sebastián está desesperado. Los socios están furiosos y amenazan con cancelar todo. ¿Saben qué hice? Apagué el teléfono y me serví otra taza de café. Mientras tanto, en la oficina, el caos era total. La agencia de traducción que había contratado Sebastián había enviado a 3 traductores diferentes, pero ninguno entendía las sutilezas técnicas del negocio. Peor aún, ninguno sabía cómo manejar las expectativas culturales de cada grupo. Liu Wei se sintió insultado cuando el traductor no siguió el protocolo correcto de saludo en mandarín. Klaus se molestó porque nadie pudo explicarle los detalles logísticos que él necesitaba en alemán técnico. Y Jennifer simplemente se levantó de la mesa cuando nadie pudo responder sus preguntas sobre regulaciones internacionales. Carmen me contó después que Sebastián sudaba tanto que había cambiado de camisa 3 veces esa mañana. ¿Dónde está Natalia?, preguntó Liu Wei finalmente. Ella siempre maneja estas reuniones. Natalia, ya no trabaja aquí, tuvo que admitir Sebastián, con la voz quebrada. El silencio en la sala de juntas fue sepulcral. ¿La despediste?, preguntó Klaus, incrédulo. ¿A la única persona que entiende nuestros procesos? Fue una decisión empresarial, balbuceó Sebastián. Tenemos nuevos protocolos. Jennifer cerró su laptop de golpe. Sin Natalia, no hay trato. Ella conoce todos los detalles, todas las especificaciones que hemos discutido durante meses. ¿Cómo esperabas cerrar un contrato de 5 millones sin la persona que lo estructuró? Liu Wei asintió. En China, respetamos las relaciones a largo plazo. Natalia entendía esto. Contigo, no vemos futuro. Klaus fue el más directo. Esto es extremadamente poco profesional. Vamos a reconsiderar toda la asociación. Para las 2 de la tarde, los 3 socios habían abandonado la reunión. El contrato más grande en la historia de la empresa se estaba desmoronando, y Sebastián estaba en pánico total. Fue entonces cuando tomó la decisión más desesperada de su vida, llamar a su padre. Papá. Necesito que regreses ahora mismo. Tenemos una crisis. El señor Mendoza, que estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones en la playa, sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué crisis? ¿Qué pasó? Los socios internacionales cancelaron la reunión. Están amenazando con romper el contrato. Papá, despedí a Natalia. El silencio del otro lado del teléfono duró una eternidad. ¿Qué hiciste qué? Pensé que necesitábamos. Sebastián, la voz de su padre era peligrosamente calmada. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Esa misma tarde, el señor Mendoza tomó el primer vuelo de regreso a la ciudad. Y cuando llegó a la oficina esa noche, Carmen me dijo que nunca había visto a un hombre tan furioso. Busca a Natalia, le ordenó a Carmen. Encuéntrala. Y dile que necesito hablar con ella urgentemente. Pero mientras él volaba de regreso a la ciudad, yo ya estaba recibiendo llamadas que cambiarían mi vida para siempre. Lo que el señor Mendoza no sabía era que durante esa semana, mientras él volaba desesperadamente de regreso a la ciudad, yo había estado muy ocupada. El martes por la noche, Klaus me llamó directamente. Natalia, ¿tienes tiempo para hablar? Necesito contarte algo importante. Por supuesto, Klaus. ¿Qué sucede? Hace 2 meses, mi junta directiva me autorizó a buscar un consultor independiente para manejar nuestras operaciones en América Latina. Alguien que entienda tanto las culturas como los negocios. Había decidido ofrecerte esa posición la semana pasada, pero cuando me enteré de lo que pasó, bueno, ahora es aún más urgente. ¿Qué estás diciendo? Te estoy ofreciendo un contrato de consultoría. Salario doble de lo que ganabas, trabajo remoto, y la libertad de manejar tus propios clientes. ¿Te interesa? El miércoles, Liu Wei hizo una videollamada. Natalia, hemos estado observando tu trabajo durante 2 años. En Beijing,
Hemos discutido la posibilidad de expandir nuestras operaciones en América Latina con alguien de confianza. Alguien que ya conoce nuestros procesos y valores. ¿Estarías dispuesta a ser nuestra representante regional? El jueves, Jennifer me sorprendió con una propuesta aún más ambiciosa. Natalia, mi empresa matriz ha estado buscando establecer una oficina de consultoría en América Latina. Queremos que seas nuestra directora regional. Todo comenzaría con el proyecto de Corporativo Mendoza, pero se expandiría mucho más allá. Para el viernes, tenía 3 ofertas de trabajo que me darían más ingresos en 6 meses que lo que había ganado en 2 años trabajando para los Mendoza. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. Ese viernes por la noche, cuando Carmen finalmente me contactó, yo no estaba en casa. Estaba en el aeropuerto, esperando un vuelo. Natalia, gracias a Dios que contestas. El señor Mendoza necesita hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir mañana temprano? Me temo que no puedo, Carmen. Estoy en el aeropuerto. ¿Aeropuerto? ¿A dónde vas? A Frankfurt. Klaus me invitó a presentar mi propuesta de consultoría directamente a su junta directiva. Regreso el domingo por la noche. Pude escuchar el pánico en su voz. Pero Natalia, ¿qué vamos a hacer con la reunión de lunes? Carmen, ya no hay reunión de lunes. Los socios la cancelaron definitivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Dile al señor Mendoza que cuando regrese, podemos hablar. Pero ya no como empleada. Durante mi vuelo a Alemania, recibí un mensaje de texto que me hizo sonreír. Natalia, soy el señor Mendoza. Acabo de hablar con Klaus. Me dijo que te ofreció un trabajo. Por favor, llámame cuando puedas. Necesitamos hablar. El lunes, mientras Sebastián probablemente se preguntaba dónde estaban todos los socios, yo estaba en una sala de juntas en Frankfurt, firmando el contrato más importante de mi carrera. Cuando regresé el lunes por la noche, tenía 7 llamadas perdidas del señor Mendoza y un mensaje de texto que decía, Natalia, por favor. La empresa está en crisis. Necesito tu ayuda. El martes por la mañana, entré al edificio que había sido mi lugar de trabajo durante 5 años, pero esta vez todo era diferente. Esta vez, yo tenía el poder. El señor Mendoza me esperaba en su oficina, y por primera vez en años, se veía pequeño. Vulnerable. Natalia, antes que nada, quiero disculparme. Lo que hizo Sebastián fue imperdonable. Él no entendía el valor de tu trabajo, pero yo sí. Gracias por la disculpa, señor Mendoza. La acepto. Klaus me contó sobre su oferta. Quiero competir. Te ofrezco tu trabajo de vuelta, con un aumento del 50%. Y Sebastián ya no tendrá autoridad sobre ti. Señor Mendoza, le dije con calma, me temo que ya no busco un trabajo. Su rostro se puso pálido. Busco clientes, continué. Y tengo una propuesta que podría salvar sus relaciones comerciales. El señor Mendoza me esperaba en su oficina, y por primera vez en años, se veía pequeño. Vulnerable. Natalia, antes que nada, quiero disculparme. Lo que hizo Sebastián fue imperdonable. Él no entendía el valor de tu trabajo, pero yo sí. Gracias por la disculpa, señor Mendoza. La acepto. Klaus me contó sobre su oferta. Quiero competir. Te ofrezco tu trabajo de vuelta, con un aumento del 50%. Y Sebastián ya no tendrá autoridad sobre ti. Señor Mendoza, le dije con calma, me temo que ya no busco un trabajo. Su rostro se puso pálido. Busco clientes, continué. Y tengo una propuesta que podría salvar sus relaciones comerciales. Puse sobre su escritorio una carpeta elegante. Estos son mis términos como consultora independiente. Tarifa por proyecto, no por hora. Libertad total para manejar las comunicaciones como considere apropiado. Y por supuesto. Sonreí, un contrato que especifica claramente que solo reporto directamente a usted. Cuando abrió la carpeta y vio mis tarifas, casi se desmaya. Era el triple de lo que me había pagado como empleada. Pero hay una condición adicional, continué. Sebastián no puede estar presente en ninguna reunión con clientes internacionales. Su comportamiento ha dañado la confianza de nuestros socios. El señor Mendoza firmó mi contrato sin dudarlo. Sabía que no tenía alternativa. Bienvenida de vuelta, Natalia.
Pero esta vez, como socia estratégica. Gracias, señor Mendoza. Pero antes de comenzar, hay algo que debe saber. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Sebastián entró como un huracán, con el rostro rojo de furia. Papá. ¿Qué está haciendo ella aquí? El señor Mendoza se irguió en su silla. Sebastián, ella es nuestra nueva consultora principal. Va a intentar salvar las relaciones que tú destruiste. ¿Consultora? Pero si la despedí el viernes. No puede volver como si nada. Tienes razón, Sebastián, le dije con calma. No puedo volver como si nada. Porque ahora las cosas son muy diferentes. ¿Diferentes? Tú trabajas para nosotros. Aquí viene la parte interesante, saqué mi teléfono y mostré los contratos que había firmado. Sebastián, ¿recuerdas que el viernes me dijiste que ya no me necesitaban? Exacto. Y sigo pensando lo mismo. Perfecto. Porque Klaus, Liu Wei y Jennifer piensan diferente. Ellos sí me necesitan. Tanto que me han contratado como su consultora exclusiva para toda América Latina. El rostro de Sebastián cambió completamente. ¿Qué significa eso? Significa que si Corporativo Mendoza quiere trabajar con el consorcio internacional, tendrán que hacerlo a través de mi empresa de consultoría. Yo soy ahora su único punto de contacto autorizado. Eso es imposible. Ellos no pueden hacer eso. ¿Hacer qué? ¿Elegir con quién trabajar? Sonreí. Sebastián, durante 5 años construí relaciones basadas en respeto y competencia. Cuando me despediste, esas relaciones vinieron conmigo. El señor Mendoza estaba en shock. Natalia, ¿estás diciendo qué? Estoy diciendo que Corporativo Mendoza puede seguir siendo parte del consorcio, pero solo si acepta que yo manejo la relación desde mi propia empresa. Ustedes serían mi cliente, no mi empleador. Papá. No puedes permitir esto. Sebastián, la voz de su padre era peligrosamente calmada. ¿Tienes una mejor idea? ¿Alguna forma de recuperar un contrato de $5 millones? Sebastián me miró con una mezcla de odio y pánico. Pero esto significa que ella controla todo el futuro de la empresa. Exacto, le respondí. Y aquí está el giro más interesante. Cuando me despediste el viernes, pensaste que me estabas quitando mi trabajo. En realidad, me estabas liberando para crear mi propio imperio. Saqué una segunda carpeta. Señor Mendoza, aquí está mi propuesta final. Puedo salvar su relación con el consorcio, pero Corporativo Mendoza se convertiría en mi primer cliente corporativo, no mi empleador. Mis tarifas como consultora externa son 5 veces más altas que mi salario anterior, pero obtendrán resultados garantizados. ¿Y si digo que no? Entonces Klaus, Liu Wei y Jennifer trabajarán directamente conmigo, y Corporativo Mendoza pierde el contrato permanentemente. El señor Mendoza firmó el segundo contrato inmediatamente. Sebastián salió de la oficina dando un portazo. 6 meses después, mi empresa de consultoría internacional maneja clientes de 12 países. Sebastián sigue en la empresa familiar, pero ahora maneja únicamente cuentas locales pequeñas. Y cada reunión importante pasa por mi aprobación. La ironía más dulce es que Sebastián, al despedirme, me obligó a descubrir que yo valía mucho más de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. El señor Mendoza me dijo hace poco, Natalia, mi hijo pensó que te estaba castigando. En realidad, te estaba liberando. Señor Mendoza, le respondí, a veces la mayor humillación se convierte en la mayor oportunidad. Solo hay que ser lo suficientemente inteligente para verla. Hoy dirijo mi propia empresa, gano 10 veces más que antes, y trabajo con dignidad y respeto. Sebastián aprendió la lección más cara de su vida, que el verdadero poder en los negocios no se hereda, no se compra, y definitivamente no se obtiene despidiendo a las personas equivocadas. La venganza más dulce no es destruir a quien te lastimó. Es construir algo tan exitoso que ya no puedan tocarte. Y ese viernes, cuando Sebastián me sonrió y me despidió, sin saberlo me estaba entregando las llaves de mi libertad financiera. Por eso siempre digo, a veces, el peor día de tu vida es el primer día de tu mejor vida. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para verlo.